Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín, y voy caminando en este jardín ya invernal a estas alturas, que de repente pareciera que la primavera quiere estallar por aquí y por allá, pero el invierno todavía va derrotando a la primavera. Y hoy día vamos a hablar de un hallazgo extraordinario. Esto podría ser como algo detectivesco. Un detective salvaje de la literatura encontró en una caja, en una biblioteca en Estados Unidos, un manuscrito, un texto mecanografiado de una obra de teatro. Pero no es cualquier obra de teatro. Es la obra de teatro de, tal vez, creo yo, la más grande narradora, una de las más grandes narradoras, no solo chilena y hispanoamericana del siglo XX. Me refiero a la gran María Luisa Bombal. Hablamos de ella en una emisión hace un tiempo atrás. Escribí una columna sobre ella. Soy admirador como lector de su literatura. Creo que la María Luisa Bombal llegó a ciertas honduras, sobre todo en el alma femenina, a la que no había llegado nunca antes ningún escritor. Hay algunos que dicen incluso que Rulfo habría una pista, y también de para Detective Salvaje, que Rulfo habría leído La Mortajada, entregada por ella misma en Ciudad de México, en un encuentro que tuvieron en un ministerio donde trabajaba Rulfo, y que eso habría producido o desatado la idea de escribir posteriormente Pedro Páramo. O sea, María Luisa Bombal en esa línea sería la madre del realismo mágico. García Márquez dijo una vez algo: una mujer chilena pareciera que fue la primera autora de realismo mágico, pero es más que realismo mágico tal como lo conocemos. Su estilo es muy peculiar y sus obras son maravillosas. La Mortajada, La Última Niebla, La Historia de María Griselda, Trenzas y otras más. Bueno, resulta que este detective salvaje que encontró esta obra de teatro que ella escribió además en inglés y que acaba de ser lanzada el miércoles pasado en la Universidad Católica y editada por el Fondo de Cultura Económica. La obra se llama El Canciller, obra en 5 actos. Bueno, el detective salvaje es, como tienen que ser todos los investigadores, un detective salvaje. Felipe Toro es académico e investigador de literatura chilena y hispanoamericana, doctor en literatura y estudios culturales. Se ha dedicado a buscar los desplazamientos culturales entre América y Europa. Ha investigado autores como Adolfo Kuff, a quien tuve la suerte de entrevistar hace tantísimos años, José Donoso, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges. Escribió un atlas, un mapa literario del deporte. No vamos a poder hablar de todo eso, muy entretenido, será para otra conversación, pero hoy día vamos a hablar de este tremendo hallazgo, que es una noticia, yo lo considero una noticia extraordinaria para la literatura chilena y hispanoamericana. Felipe, un gusto de tenerte aquí en el jardín. El gusto es mío, Cristian. Lo primero que te quería preguntar, Felipe, ¿cómo llegaste al Canciller, esta obra en 5 actos de la que vamos a hablar? Cuéntanos la historia y tu relación con la obra de María Luisa Bombal. Primero partió porque yo vi una entrevista de Valdemar Verdugo Fuentes, que había hecho una entrevista a John Huston, el director de cine. Ah, el director John Huston, claro, el gran director John Huston. Y John Huston decía: yo conocí a María Luisa Bombal. No. Y yo quise hacer House of Mist. Me estás bromeando. No, esa es la entrevista No tenía idea de eso. De Valdemar Verdugo Fuentes. Y yo dije, qué ganas de conocer más de esto, qué ganas de investigar. Espérate, estábamos hablando de la novela que ella escribió, que es como una versión nueva, pero distinta, de La Última Niebla, pero en inglés, que la tradujo, que la escribió como House of Mist. Of Mist. Tal cual, es una traducción, es una adaptación muy libre, es una reformulación casi de La Última Niebla radicalmente. Hecha, o yo creo que pensada para entrar a la industria del cine. Es una novela
hecha para ser adaptada para una película. Pero imagínate tú que John Huston hubiese hecho la película, quizás sería otro el destino, incluso de la obra de María Luisa Dombal, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y ahí mismo yo me puse como estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, me puse a investigar. Está la biblioteca de los Oscars, la Margaret Herrick Library, y me contacté con ellos y me dijeron, bueno, hay material. Y ahí hay 3 doblajes que María Luisa Dombal escribió. Están las cartas que ella escribió al productor Hal Wallis, el productor del Halcón Maltés y Casablanca. Es decir, hay un gran material es un primer corpus de María Luisa Dombal. Y a partir de ese hallazgo, que a mí me parece que, por ejemplo, están los castings para House of Mist, uno de los actores podía ser Laurence Olivier. Wow. Ingrid Bergman en el femenino, Deborah Kerr, Imagínate. Olivia de Havilland, John Fontaine, que había estado en Jane Eyre y había estado en Rebecca. Incluso los productores de la Paramount, que compraron o estaban a punto de comprar la película, decían, esta va a ser otra Rebecca, en relación a la Rebecca de Hitchcock. Ajá. Oye, pero el destino de María Luisa Dombal fue un poco trágico, como que no logró encontrarse nunca con ese éxito. Y en el fondo es una mujer de varias vidas, ¿cierto? Una viñamarina primero, que luego va a París muy joven, estudia en la Sorbonne, estudia teatro entre medio también, luego vuelve a Chile. Ocurre un episodio ahí también trágico que la liga casi a la crónica policial, le dispara a un hombre, bueno, en el hombro, afortunadamente no muere. Luego se va de nuevo de Chile, conoció a Borges, fue amiga Neruda, en fin, y termina en Estados Unidos casándose con un conde medio que venido a menos, ¿no? El conde de San Fal, que parece que era un pan de Dios. Él parece que era un pan de Dios, ¿no es cierto? Y que, bueno, y tiene ahí como una vida de María Luisa Dombal en Estados Unidos que es como una otra vida, que pudo haber sido y tal vez no fue. Es impresionante la capacidad de ella para reinventarse. Parte como actriz y de hecho llega a Buenos Aires como actriz. Es decir, parte como actriz. Dulán, el maestro de la escena francesa del siglo XX, la reconoce como actriz, la incluye en unas pequeñas obras, luego vuelve a Chile y debuta como actriz en Chile también, luego en Buenos Aires y, bueno, escribe La Última Niebla y La Mortajada y luego sale a Estados Unidos. Ha tenido varias vidas. Tú eres un académico investigador joven, de la nueva generación. ¿Qué es para ti, si tuvieras que decir, resumir así un poco, cuál es el valor literario de la obra de María Luisa Dombal, desde tu mirada, más contemporánea, más de ahora, digamos? Bueno, muy buena la pregunta y es grande. A ver, yo diría María Luisa Dombal hace de la escritura, una de las cosas que a mí más me fascina, hace de la escritura una sala de ensayo. Lo mismo, por ejemplo, el caso de La Última Niebla. Es muy curioso que María Luisa Dombal reescribió al menos 4 veces La Última Niebla. O sea, La Última Niebla no es La Última Niebla. La Última Niebla luego pasa a House of Mist. Luego Claro. pasa al guión que ella intentó escribir de House of Mist. Y luego, en inglés. Y luego intentó retraducir la traducción al español, en El Embrujo. Es decir, todo puede ser rehecho en la escritura de la Dombal. De hecho, lo mismo ocurre con La Mortajada. La Mortajada de 1938. Luego ella escribe una película que está disponible en YouTube. Creo, si es que no la han bajado por qué sé yo, una serie de razones. La Casa del Recuerdo, que es una reescritura de La Mortajada, fílmica. De hecho, los personajes de La Casa del Recuerdo recitan una rima de Becker sobre una mortajada. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Sí, claro. Es decir, tiene la capacidad de cruzar fronteras de género, de cruzar fronteras lingüísticas. Escribe siempre desde el más allá, incluso desde el más allá de la lengua. Escribir en inglés, escribir una forma del más allá. La versatilidad de la Dombal a mí me parece extraordinaria. Y ha quedado como la escritora que sufre el síndrome que describió Vilamata, el síndrome de Berteville, o sea, que es el síndrome de aquellos escritores como Rulfo, que escribieron grandes obras y que después no pudieron escribir más, cayeron en la impotencia, el alcoholismo, etcétera. Esa es la imagen que hay de María Luisa Dombal, pero esto viene un poco, este mismo descubrimiento de este manuscrito, viene como a impugnar un poco esa imagen de una María Luisa Dombal que no habría hecho nada más, ¿no es cierto? De acuerdo, yo creo que ella escribió al mismo ritmo, entre los 12 o 13 años perdidos que está entre la traducción de La Mortajada, que es de 1948, al inglés, que también le intentó vender a la Paramount, y La Maja y el Ruiseñor de 1960, la Dombal escribió casi la misma cantidad, digamos, de corpus que había escrito antes. Es decir, habría casi como el mismo ritmo, de 200 páginas. ¿Cuál es tu libro favorito de la María Luisa Dombal?
como lector ya. La última niebla. Ah, a mí también. La última Coincido niebla. contigo. La última ¿Por niebla. qué? ¿Por qué? A ver. Mira, La última niebla yo creo que se adelanta a Rebeca de Daphne du Maurier y a la película de Hitchcock. Es la historia de una joven recién casada que se enamora o entra a la casa de un marido que tiene un pasado, que ya estuvo casado y es misteriosamente viudo, es decir, ha enviudado hace un año. Esa historia, bueno, la misma historia de Rebeca, que luego va a venir de Hitchcock, es la misma historia de Jane Eyre y es también Barba Azul. Barba Azul, claro, el Es decir, clásico que está en Perrault, escrito por Charles Perrault. Totalmente, es decir, una de las gracias de la escritura de la Bombal es que reescribe cuentos de hadas o reescribe cuentos a ella le populares. gustaban los cuentos de hadas, ella lo dijo. Y la amortajada también es una bella durmiente, pero una bella Claro, durmiente tienes toda la razón, claro que sí. que puede mirar a los que la visitan, digamos. Pero es una bella durmiente. Bueno, esa escena primera de la amortajada es impresionante. De las escenas comienzos de novelas más impresionantes que haya leído yo en mi vida. Una mujer que está muerta, pero que está viva en otra dimensión, digamos, y que es capaz de ver el mundo que ya vivió desde ese otro lado, ¿no? Es notable eso. No, y podría haber fracasado. Creo que Borges le recomendó a Bombal que no la escribiera porque mezclar estas dos dimensiones lo más probable es que iba a fracasar. Y ella lo hizo igual. Lo hizo igual. Y además ese texto es una reescritura que la Bombal luego tradujo, que es La desconocida del Sena. Un cuento... Sí, de Jules Supervielle. Totalmente. Pero es una maravilla, es un texto cortito. Tienes Sí. toda la razón, no lo había pensado. La Bombal lo tradujo en 19... Ella lo tradujo. Lo tradujo. ¿En qué año? 1940, 1941. Eso está creo que editorial... Mira, me pillaste la editorial, pero está. Está. Sí. A mí me lo regalaron hace poquito y a mí me encanta Jules Supervielle, soy fanático de la poesía de Jules Supervielle, el uruguayo francés. ¿Ah? Oye, estoy con Felipe Toro, académico investigador que acaba de hacer un hallazgo extraordinario que acaba de publicarse, El Canciller, obra en 5 actos, María Luisa Bombal. Ya. Pero aparece una María Luisa Bombal en su versatilidad que tú también describes, autora de teatro, dramaturga, que además lo hace con todas las, digamos, ¿cómo se dice? Las anotaciones Las típicas. didascalias, las Las acotaciones. didascalias, todo eso del teatro, acto 1, describe el lugar donde se hace la escena, o sea, la pensó muy bien esta obra. Y tú has dicho que este libro, El Canciller, esta obra en 5 actos, es y no es María Luisa Bombal. O sea, hay mucho de María Luisa Bombal, pero es otra María Luisa Bombal. Qué fascinante eso, a ver. Es otra, yo creo, porque sale de... Sus protagonistas en general están de la narrativa previa, por supuesto, están en la asfixia, en una clausura de la casa chilena que es muy terrible. Incluso el universo, hay una frase de una crítica que es maravillosa, ya se me va a venir el nombre a la cabeza, dice, el universo de las protagonistas de la Bombal se reduce hasta tener el tamaño de un ataúd. Es casi como una cosa de Houdini, digamos, en versión de terror, por supuesto. Y aquí hay una heroína que sale a la plaza pública, entra a la discusión política, a discutir sobre la Guerra Fría. Yo creo que eso... La protagonista femenina, ¿no es cierto? La protagonista femenina. Que es la mujer de la figura tremenda, hamletiana un poco, de Jan Masaryk, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, hijo del famoso Tomás Masaryk, el fundador de la República Checa. Ese es el hecho histórico, ya le cambia el nombre en la obra, y que muere en circunstancias trágicas, cae del baño, se cae, no sé qué, y muere, y bueno, hay muchas dudas de que fue matado o no asesinado, cuando el Partido Comunista Checo tomaba el control por dentro del gobierno y él estaba como canciller. Y tú dices por ahí en el prólogo que en el fondo María Griselda aparece aquí metamorfoseada en este personaje que tiene un papel muy importante en la obra. María Griselda tiene más bien Ekaterina Teodosi, la protagonista, y la narradora en escena, porque este texto tiene una narradora en escena que no es tan común en el teatro, que conecta este texto con la narrativa de la Bombal. Y esta narradora en escena tiene el mismo cuerpo. De María Griselda, la misma descripción, cabecita de cisne, cuello largo. Yo diría que es como que los personajes de la narrativa de Bombal entran a actuar para Broadway. Tienen una segunda vida o una segunda oportunidad. Uno ve viejos personajes actuando de otro. Aquí lo dice, es una mujer alta, esbelta, de un poco más de 40 años y de una belleza perfecta, que era María Griselda, ¿no? Tiene la cabeza menuda, erguida sobre un cuello de cisne. Sus rasgos son clásicos y delicados. La tez pálida, los ojos oscuros e inteligentes, el pelo brillante y negro azabache. Aunque altiva por naturaleza, su buena crianza y bondad la hacen considerada con los demás llamados en el teatro. Imagínate, ¿no? Instala ahí
a la pata a María Griselda. Y de hecho, luego ella se encuentra, Caterina Teodosi, va a un acto oficial y suelta unas palomas. Y esa es una escena, una cita literal de María Griselda, donde hay unas palomas que persiguen su belleza y están enamoradas. O sea, de alguna manera, ciertas imágenes, símbolos, como queramos llamarlo, de la obra de Bombal, que la persiguieron en distintas, las trenzas, por ejemplo, ¿no? Agarrarle las trenzas, cuando le agarra las trenzas, ¿no? Aquí vuelve las trenzas. Es una reescritura, yo diría, o una reelaboración muy libre, la cita como sinergia, permitirse avanzar a partir de eso. Y entiendo que ella prometió a el editor George Nascimento, el mítico editor de la editorial Nascimento, le prometió que venía una novela en camino, en el fondo reconvertir la obra de teatro del Canciller en novela. Piensen ustedes que ella escribe en inglés, ¿no es cierto?, el Canciller, en una lengua que no es la suya. Luego la piensa reconvertir en una novela, y ya el Canciller es, como tú dices, una reelaboración de materiales que vienen de la obra anterior de María Luisa Bombal, ¿no? ¿Cómo habría sido esa novela? Es muy curioso eso. Yo diría, de nuevo, la sala de ensayo. Es decir, todo se puede hacer primero puede ser una obra de teatro, luego puede ser una novela, puede ser una película también. Hay acotaciones que hablan de las caras que es muy difícil en el teatro llegar, que parecen como un primer plano, que sería muy difícil verlo desde el teatro. Es decir, esta novela es más bien un híbrido. Yo diría que está multiplicando las posibilidades a partir del fracaso que ella tuvo en la película de Hollywood, está multiplicando las posibilidades de su texto. Si no es obra de teatro, es novela. Si no es novela, bueno, podría ser una película. Es decir, varias alternativas en un solo texto. Son 3 a la vez. Felipe, ¿se sostiene esta obra? Yo te voy a dar mi juicio. Al leerla, ¿se sostiene o se cae de las manos? Porque hay tantas obras de teatro que uno lee y dice, si no las ve como obra de teatro, ¿se sostiene como texto literario? ¿Qué piensas tú? Yo preferiría escucharte a ti. Digamos, yo he estado muy cerca del texto. Hace 6 años que estoy metido en esto. Te quiero decir que se sostiene. Yo al comienzo primero estaba feliz con el hallazgo, estaba en euforia, yo soy fanático de la obra. Y lo empecé a leer con pucha, dije, ojalá que no me decepcione. Y el texto se sostiene, los personajes se arman, las atmósferas. Está la María Luisa Bombal ahí, la sentí palpitando detrás del texto, estaba ella, pero al mismo tiempo no era la misma, entonces eso es lo impresionante. Está la niebla también. Si en la última niebla está la ambigüedad entre vida, entre sueño y vigilia, aquí hay un asesinato político que tiene 3 posibilidades, si es un accidente, un suicidio o un asesinato, y eso ocurre en la niebla de Europa Central. Es decir, la niebla vuelve a aparecer. Estamos conversando con Felipe Toro, académico e investigador de literatura hispanoamericana de la Universidad Católica, sobre este hallazgo extraordinario para la literatura chilena hispanoamericana. El Canciller, obra en 5 actos, María Luisa Bombal. Esperar que esto no se lo trague el hoyo negro chileno. Lo único que espero, va a tener que moverlo afuera, en México, lanzarlo en distintos lugares, porque si no aquí las cosas se pierden, como María Luisa Bombal, que no le dimos nunca el Premio Nacional. Desde mi punto de vista es una de las omisiones más imperdonables de la historia del Premio Nacional en no habérselo dado a María Luisa Bombal. Vamos a la historia en la cual se inspira María Luisa Bombal y cómo la elabora ella. Si puedes brevemente hacernos una síntesis, si te da un contexto histórico. Y además, después te voy a preguntar por qué crees tú que escogió ella esta historia. Esta es la historia de Jan Masaryk, que es el hijo del fundador del Estado de Checoslovaquia, que bueno, ahora es República Checa. Y Jan Masaryk era una especie de dandy, un señor que tocaba el piano con un gran carisma que no se le veía mucho futuro, al menos en política exterior, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde él, en el gobierno en el exilio de Checoslovaquia en Londres, hace transmisiones radiales, como desde tu jardín, hacia Checoslovaquia ocupada. ¿Ya? Y ahí se transforma en una especie de gran líder de la nación. Y él, ya con Praga liberada, vuelve al gobierno a acompañar a la mano derecha de su padre, Edvard Beneš, y se queda como ministro de Relaciones Exteriores. En 1948, en febrero de 1948, hay una especie de putsch al interior de Checoslovaquia, donde los comunistas se toman el poder. Jan Masaryk, a diferencia de lo que se pensaba en la prensa norteamericana de la época, siendo un liberal, decide permanecer al interior del gobierno. Tal vez pensando que podía frenar o amortiguar un poco los efectos de un gobierno comunista que se veía que venía duro, ¿no es cierto? Exactamente. 2 semanas después de que él acepta quedarse al interior del gobierno,
este señor aparece debajo de la ventana de su departamento ministerial en pijamas, como si se hubiera caído por la ventana, como si se hubiera tirado por la ventana, o se dice también como si lo hubieran suicidado de alguna manera. Esa es más o menos la historia de Masaryk. La pregunta es, ¿por qué María Luisa Bombal toma este personaje, le cambia el nombre, pero la base está ahí? Este interés político de María Luisa Bombal. Y lo que yo leí en la biografía de Agatha Gligo, que hasta el momento es maravillosa, es la mejor biografía que se ha escrito sobre ella. Creo que falta otra biografía, a lo mejor la escribes tú, quién sabe. Mira, si me da la energía, bueno, no me atrevo a comprometerme. Se valoraría mucho eso. Es una gran biografía que no se encuentra. Pero yo creo que ha habido grandes perfiles biográficos. Sí, está la biografía de Agatha Gligo, sí, y también el perfil de Diego Zúñiga, el Teatro de los Muertos. También tiene elementos muy interesantes, pero Agatha Gligo tiene hace un seguimiento, además está muy bien narrado, y los dos son muy interesantes, los dos son aportes. Ella lo que me acuerdo de Agatha Gligo, que ella se interesó en un momento de lo que estaba pasando en el mundo, no sé si en Estados Unidos o no, preocupada por los regímenes comunistas, tuvo un interés político en María Luisa Bombal por ahí. Bueno, ella es curioso porque el primer trabajo, según la biografía de Agatha Gligo, del primer trabajo que ella tuvo al llegar a Estados Unidos fue en la Embajada de Chile en Washington, D.C. Es decir, ella está en Washington, D.C., que es la capital de la política global. Luego, ella conoce a Jan Masaryk en Nueva York por las conexiones del conde Fall de Sanfal. En alguna fiesta social. Seguramente. Y que parece que era un personaje muy especial, Jan Masaryk, con mucho sentido del humor, de ironía. Leí unas declaraciones. Quiero decir, además, quiero felicitarte, Felipe, por las notas que son fantásticas en el libro, que aportan muchísimo en el contexto. A veces uno se aburre, yo a veces las notas las salto, pero en este caso recomiendo al que lea, el canciller de María Luisa Bombal, que lea las notas. Te agradezco mucho, porque es el gran terror de los anotadores, sí, que claro, es como un poco como los comentaristas deportivos, que a veces o hablan mucho o hablan muy poco. Te agradezco mucho, porque es un alivio escucharlo. Ya, y entonces, o sea, ella podría haber conocido a Jan Masaryk, en algún momento pudo haberse topado con él. Lo conoció. Y según, de nuevo, la biografía de Agatha Gligo, es aparentemente su familia política de Fall de Sanfal tenía alguna relación con los Garrigue, que es la familia del canciller. De modo que habría una mitología común que incluso hasta una historia familiar. Oye, ya. Y en la obra, ¿qué es lo que te parece más interesante a ti en la obra? ¿Qué cosas descubriste en el desarrollo, en la trama? ¿Cuáles son el otro hallazgo, ya el hallazgo de la lectura, aparte de haber hallado el manuscrito? Ahora, debe haber sido impresionante, perdón, no te pregunté. Recibes la caja del director de la biblioteca de Washington, de la biblioteca del Congreso, ¿no es cierto? Yo no la recibí. Ya. Él la recibió y me escribió un correo. Me dice, están las dos cajas. Pero pudiste ir a verla, ¿o no? Me las mandó escaneadas. Uy, wow. Me las mandó escaneadas. Ya, pues era pandemia. Imagínate, ya. Oye, ¿y no las has tenido físicamente en las manos? No las he tenido. Deberías tenerlas, esa emoción. Es verdad, aunque el escaneo es tan bueno, y esto me pasó una vez que fuimos a la Biblioteca Nacional con Pablo Chuminato a ver los manuscritos. El gran Pablo Chuminato, lo vamos a recordar con mucho cariño aquí. Tal cual. No está entre nosotros ahora. Fuimos con Pablo Chuminato a ver los manuscritos de Adolfo Kuff, y que están escaneados por la Biblioteca Nacional. Y los veíamos mejor en el escaneo. Mira, claro. Y la calidad del escáner es tan buena como uno puede hacer. Qué zoom. Fantástico. Y qué maravilla el nivel de las bibliotecas públicas norteamericanas, entre paréntesis. El orden, maravilloso. La organización extraordinaria. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los hallazgos que hiciste como lector, que encontraste en estas tramas? ¿Por qué se sostiene? Porque no quiero tener tu opinión ahora. Es verdad. Mira, por una parte, yo creo uno ve a la Bombal saliendo al escenario. Es la primera. Hay una afirmación que dice la Bombal en algún momento en su testimonio autobiográfico, y dice: la mujer es el sentimiento, el hombre es el poder en el trono. Y aquí, y por supuesto es una afirmación muy conservadora, aquí pasa exactamente lo contrario. De este matrimonio entre Georg y Ekaterina, la que es la mente política, que a mí me parece que es una reescritura también de Lady Macbeth. Claro, y ella cita a Lady Macbeth entre medio, ¿no? Entre medio. O sea, estamos con Hamlet y Macbeth aquí los dos. El hombre sería Hamlet y ella sería Lady Macbeth, ¿no? Lo que pasa es que cuando murió Jan Masaryk, se lo comparó con Hamlet. Claro. Se dijo, ¿por qué este señor...? Además que tuvo que lidiar con el fantasma de su padre, el fundador de Checoslovaquia, ni más ni menos, y antes de
o suicidarse o ser asesinado, él visitó a solas la tumba de su padre. Como incluso se decía en las revistas de la época, los subtítulos era ser o no ser. Es decir, era un Hamlet. Y mi impresión es que para, de alguna manera, darle un sentido a la muerte de este Hamlet, o orientarlo políticamente, incluso reescribir la historia, porque el problema de este Hamlet, si es que se suicidó, no dejó una carta. De modo que el suicidio podía ser interpretado de cualquier manera. Y yo creo que la Bombal reescribe las didascalias para un acto teatral que ya estaba consumado. Es decir, ¿cómo yo arreglo este suicidio? ¿Cómo yo corrijo la historia? Le doy una Lady Macbeth a este Hamlet desorientado. Bueno, hay una cita de San Pablo, hay una Biblia abierta, hay una línea marcada, parece, ¿no es cierto? Que aquí también está incorporado. Ahora, lo curioso es que esta obra nunca se hizo, la obra de teatro de la Bombal, El Canciller. Y ahí parece haber una explicación también política, es decir, que era estábamos en plena Guerra Fría entre los dos grandes bloques y que a lo mejor fue inconveniente o se pensó que era inconveniente estrenarla. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Sí, yo creo que hay dos posibilidades. Una, ahí uno ve también que la Bombal mezcla melodrama, géneros populares con gestos profundamente transgresivos. Porque al mismo tiempo que está contando esta tragedia, bueno, está tocando un tabú, un tema muy difícil de tocar. O sea, y sobre todo en esa época. En esa época. ¿50 y tanto? Ella, según la biografía de Agatha Gligo, ella la terminó de escribir en 1954. Imagínate. La inscribió en los derechos de copyright en 1956, 2 años después. ¿Ya? Entonces, una posibilidad es, bueno, los productores, que eso lo dice la Bombal, uno de los que no era conveniente llevarla a escena. La segunda posibilidad, y esto yo lo he pensado en una hipótesis de trabajo, si se quiere, tiene que ver con las fechas en que ella lo inscribió en el registro de copyright. Porque un mes antes de que ella lo inscribió, apareció una noticia en el diario, en el New York Times, que decía: El Canciller, novela de Leo Lania, va a ser llevada a Broadway. Es decir, alguien escribió un libro basado en el canciller Mazarek, y un teatro de Broadway compró los derechos. Otro, es el doble. Pucha, el destino de María Bombal, qué tremendo. Es que podría ser perfectamente esa la explicación. Es una y ella inscribe un mes después. Qué duro. Escribe un mes después en los derechos. Qué duro de haber sido, qué fuerte igual. Es una pesadilla. Ahora, uno sueña que esta obra pueda ser representada, que se anime un buen director de teatro chileno con una buena versión, con buenos actores. Yo creo que sería una obra presentable. Sería maravilloso. Sería maravilloso, mira. Estamos, comentando el reciente lanzamiento que ocurrió el día miércoles pasado en la Universidad Católica de esta obra recuperada, milagrosamente recuperada en 5 actos, obra de teatro El Canciller, de la gran escritora chilena María Luisa Bombal. Estoy con Felipe Toro, el detective salvaje, como dije al comienzo, que hizo este hallazgo. No sé si quieres decir algo más de qué te pasó a ti después de toda esta investigación con María Luisa Bombal, cuáles son las sensaciones que quedan, porque yo entiendo que cuando uno investiga se obsesiona, ¿no es cierto? Sueña, vive en función de un autor cuando se mete a fondo. ¿Qué te pasó a ti después de este proceso? ¿Con qué te queda? Mira, a mí yo creo que llevo ya 8 años investigando. Primero partí con Hollywood y luego apareció este corpus de Broadway. Ha sido un descubrimiento, porque yo no era un bombaliano en la universidad, y fue un descubrimiento. Tal cual, me fui obsesionando, me fui fascinando con esta escritura, con su versatilidad, y al mismo tiempo, es muy curioso que casi como un hecho, una sincronía bombaliana, yo partí con El Canciller en Washington, que es el lugar donde, trabajó la Bombal. La Bombal tiene un texto que se llama Washington, Ciudad de las Ardillas. De las Ardillas, muy lindo, un texto precioso, una prosa muy bonita, sí. Y luego, por amor, me fui a Europa Central, a las tierras muy cerca del Canciller, porque me casé con una polaca. Oye, tu destino está cruzado completamente con esto, pues. Y además soy villamarino, de modo que me siento, siento que de alguna manera el libro se imbricó, o al menos la historia del Canciller terminó siendo mi historia familiar, tanto así que el presidente de la obra de Bombal tiene el mismo nombre que mi suegro. Impresionante. Bueno, fuiste instrumento, digámoslo así, sin ser esotérico ni nada. Aquí fuiste instrumento. Mira, yo todavía no me lo explico. Felipe, te quiero felicitar por este extraordinario trabajo, tan riguroso, tan serio. Gracias por haber venido a conversar conmigo sobre la obra de teatro de María Luisa Bombal, recién editada por el Fondo Cultura Económica. Fue un gusto haber conversado contigo. Y por favor, queridos radiovidentes, vayan a comprar el libro, que se agote, léanlo.
démonos cuenta qué gran escritora tuvimos aquí en Chile y cómo la ninguneamos. Eso es imperdonable. Reparemos ese ninguneo, ese olvido. María Luisa Bombal, y les digo, realmente esta obra vale la pena leerla también, sobre todo los que son fanáticos de la Bombal. Recordarle que nos acompaña el Grupo Educar, Construyendo el Futuro de la Educación Técnico Profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y ahora, queridos radiovidentes, vamos a una breve pausa, pero yo los espero aquí en el jardín. Ya regresamos. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Vamos a conversar de un libro extremadamente interesante, de un buen periodismo investigativo. ¿Cómo uno agradece el periodismo de investigación? ¿Qué importante es el periodismo de investigación en democracia, para la democracia? Y a veces escasea, hace falta ese periodismo que se hace en la calle, que se hace en los lugares, no sentado mandando un WhatsApp, haciendo una entrevista por WhatsApp. Bueno, tengo en mis manos el libro Los Dueños de la Libertad, Think Tanks, Dineros y Batalla Cultural, la estructura oculta del libertarismo en América Latina, de Soledad Vallejo. Ella es periodista, escritora, docente y guionista, nació en Buenos Aires, ha publicado otros libros anteriormente también de investigación como estos, Vida de Ricos, Costumbres y Manías de Argentinos con Dinero. Se suena bien el título, interesante, 2014. También tiene un libro que es Olivos, la historia secreta de la Quinta Presidencial. Y tiene un librito que espero darle un tiempo al final, de un personaje que a mí siempre me ha fascinado, del mundo cultural argentino, Silvina Ocampo, La Rara, una biografía de la gran Silvina Ocampo. Soledad, muy bienvenida al jardín. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá. Lo primero es que cuando aparece Milei, para nosotros los chilenos, la disrupción de Milei fue algo impresionante, sigue siéndolo, ¿no? Cuando uno lo ve como una especie de rockstar en un teatro gigante, haciendo un espectáculo de rockero y presidente, es algo que para la mirada chilena, aunque también aquí hemos tenido exceso, nos parece imposible. Y decimos, esto solo se puede dar en Argentina. Para Argentina también es imposible. Parece imposible ya. Ok, pero y la sensación era de que un personaje venido de los bordes, un outsider de la política, de pronto llega a la presidencia de la República. Y nadie lo vio en serio. Nadie advirtió que eso podía ocurrir. Y en el fondo, lo que yo entendí que la tesis de tu libro es que Milei en realidad no aparece, o sea, es finalmente que le da expresión política a un movimiento subterráneo de larga data que se ha ido construyendo desde hace mucho tiempo, desde la Guerra Fría. Sí, exactamente. Y ahí lo vas a explicar tú, de esos dos pensadores del neoliberalismo, del libertarismo de hoy, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, ¿no? Hayek llegó a ser un autor tan importante que hasta Michel Foucault parece que lo admiró y lo leyó y quedó sorprendido con sus escritos. Fueron tipos de tonelaje intelectual. Hay toda una historia. A ver, ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro? ¿Cómo parte esta investigación? ¿De dónde parte? Bueno, empieza porque no entendía nada de lo que estaba pasando cuando... ¿Y querías entenderlo? Y sí, porque soy periodista y en el fondo es lo único que sé hacer, ¿viste? Hacerme preguntas, buscar información, tratar de entender y salir a contarlo. Che, hablemos de esto, mirá, encontré esto, ¿vos qué viste? ¿Qué te parece? Pero primero los datos, primero la información y hacer entrevistas, conocer lugares, etcétera, hacer archivo. Pero todo empezó cuando Milei inicialmente era un panelista de televisión, muy disruptivo, cada vez que él aparecía en pantalla la audiencia subía, entonces cada vez estaba más en pantalla, retenía audiencia. Trabajaba en un grupo económico, la Corporación América, como economista, no era especialmente brillante como economista, tampoco, no venía a un mundo académico. Tenía una práctica profesional. Pero se presenta como un economista que sabe mucho economía y que deja boquiabierto a todo en las concentraciones, manifestaciones. Cuando habla de deja economía. boca abierta a la gente. Eso no quiere decir que uno se autoperciba tal como, claro, ¿no? Cambian las cosas. Entonces, por un lado, él tenía esta visibilidad pública que adquirió grande, ¿no? No era una persona de los medios.
Y en algún momento un amigo economista le presta un libro, la traducción de un libro de Rothbard, yo ahora no me voy a acordar cuál, y él dice, todo lo que yo aprendí, todo lo que estudié, lo que enseño a mis alumnos está equivocado. Y es como una revelación para él el libertarismo de la mano de Rothbard. Y le dicen, bueno, en esta librería venden más de este material si te interesa. Y él va a esa librería, una librería pequeña en Buenos Aires, que tenía un fondo editorial específicamente liberal libertario, porque el dueño es un activista de mucho tiempo de este mundo, y tenía otras cosas. Pero cuando va a esa librería se encuentra con este librero que además es editor, se llama Rodolfo Distel, y es muy importante, pero es otra de esas personas que están en las segundas, terceras líneas y mueven un montón de hilos, porque su trabajo, su persistencia y tal. Bueno, y ahí empieza una relación, primero del lector-librero. Hay una anécdota muy famosa que la ha contado el mismo Milei muchas veces, que es, quedó tan fascinado por el catálogo que calculó cuánto dinero le quedaba hasta fin de mes, cuánto necesitaba para su comida, para la comida de los perros, para el taxi, y dijo, bueno, me queda esto. ¿Me guardás esta cantidad de libros si yo mañana vuelvo y me llevo todo? Dale, perfecto. Y así quedó establecida además una relación. Conversaban sobre el libertarismo, a medida que Milei iba leyendo, Distel le ampliaba el mundo, ¿no? Le contaba quiénes estaban, quiénes eran los referentes, las organizaciones, y en un momento lo empieza a presentar a gente de fundaciones, y esta gente de fundaciones empieza a invitarlo a dar charlas. Estas charlas cada vez empiezan a llevar más gente por todo el país, ¿no? Porque hay una red, una capilaridad de estas fundaciones, que no son miles, pero hay varias en distintas provincias. Bueno, y así se fue fogueando también en hablar en público, y verificaba también lo que pasaba en la tele y en las redes sociales, donde cada vez era más importante su presencia. Y entonces así se construyó como candidato político. Fue el vocero de este mundo que ya existía, pero no sintonizaba con la época. Dos cosas. Nunca hay que despreciar el mundo de las ideas, el mundo de la academia, el mundo de ni una librería. Es decir, por supuesto. Caramba, siempre se dice la política no viene la idea. Las ideas siempre han tenido un efecto en la historia. Claro. Y hay que seguir esa línea, como tú lo hiciste, ¿no es cierto? Ya. Y lo segundo es, ¿y qué pensaba Milei antes? ¿Cuál era su visión económica antes de esta conversión al libertarismo? Bueno, él decía que era, sin asumirse como keynesiano, Milei divide el mundo, ¿no? Entre los libertarios y los keynesianos, y ya está. Como que no hay otra. Bueno, él es una persona de extremos, entonces su planteo suele ser así. Pero era como más tradicional, ¿no? Y sin embargo se ve que claramente había una incomodidad, porque si al encuentro con un libro de Rothbard dice, claro, estaba todo mal, desprecia todo lo que había estudiado, bueno, había una incomodidad. Y dentro del peronismo, porque a nosotros nos llama la atención, nos cuesta entender el peronismo desde acá, como corriente política, ¿ya? A ver, dentro del peronismo hubo un Carlos Saúl Menem, que es un liberal o neoliberal, le llaman sí, la la más liberal. Ya, y tienes otras alas que son más de izquierda, entonces cuesta entender qué es el peronismo, y la pregunta es si dentro del peronismo había una línea que también alimentaba esta capilaridad de la que tú hablas, que luego se traduce en el libertarismo. No estrictamente, hay algo también de oportunidad política, ¿no? De gente que estaba en los partidos tradicionales, porque si vos ves hoy las primeras y segundas líneas del gobierno de Javier Milei, está llena de peronistas. Sí, claro. Llena. Pero no es que sean libertarios conversos. Yo creo que hay gente que es el poder político profesional que entiende por dónde va la ola y elige subirse o no. Y muchos de ellos eligieron subirse, pero no diría que en el peronismo hay un mundo libertario. Sí que el libertarismo creció en votos, capitalizando el descontento de muchos sectores que se identificaban originalmente con el peronismo. ¿Sobre todo jóvenes, parece? Jóvenes y en sectores populares también. El sector trabajador en provincia de Buenos Aires le robó, digamos, muchos votos a bastiones históricamente peronistas. De alguna manera tú desplazas la lectura que se hace de Milei desde lo político al mundo de los think tanks, a las editoriales, a las universidades, a los encuentros internacionales, en fin, ahí está lo que hay que investigar, lo que hay que buscar, y es ahí lo que vas a ir a buscar. ¿Y qué es lo que encontraste en este viaje? Sí, es un re viaje, la pasé bomba, ¿eh? Ah, seguro. Un trabajo tremendo, pero para mí no hay nada más lindo que ver cosas que no son mi mundo.
entender que Eso- hay otras vidas, cómo son, que te cuenten. Sí, debe ser potente, ¿no es cierto? Ah, es buenísimo. Y ir entendiendo, tratar de entender quién es ese otro que piensa tan radicalmente distinto a mí, Sí. de dónde viene, por qué toma esas decisiones, etcétera. ¿Qué descubriste en ese Claro. viaje? Que es las cosas más importantes. Bueno, descubrí que hay gente que ha dedicado su vida a esto, Ya. ¿no? Yo en el libro tomo las trayectorias, hay muchas historias, ¿no? Entrevisté a mucha gente de muchos lados, no solo de Argentina, Ajá. y con historias muy distintas una de otra. Pero hay 3 trayectorias vitales que a mí me resultaron especialmente interesantes, me permitían contar esto, mostrando cómo hay vidas reales, ¿no? Que no es solamente un libro, una idea, o tal es villano, tal es bueno. Esto es un poco más complejo que eso. Y son gente, por ejemplo, que entró al mundo liberal libertario muy joven, 17 años, 18 años, cuando estaban terminando el secundario. Se sentían incómodos en sus lugares, tenían en general la característica, y esto todos mis entrevistados, no solo estos 3, de sentirse incómodos. La charla con sus compañeros era, bueno, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso, y no tenía interlocutor, no encontraba tampoco lecturas o referentes. Alguien le acercó un libro, encontró a alguien que escuchaba, bla, 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 y ahí entran en el mundo de las fundaciones y de estas lecturas a los 17, 18 años y se convierten en activistas. Hacen su vida, por supuesto. Algunos trabajan en este mundo, otros están todo el tiempo pero trabajan de otra cosa. Otros, por ejemplo, uno es un filósofo, es alguien muy respetado en el mundo académico, tiene una gran producción, bla. Pero esa gente entró muy joven y hoy rondan los 70 años. Algunos han pasado a los 70, otros están por cumplirlos. O sea, toda su vida dedicada al activismo del liberal libertario, y sin saber si en algún momento iban a ver esto concretado, si Y- iban a verlo en la vida real. O sea, en el fondo lo que hizo Milei es, ¿cómo se dice? Tomar todo esto y darle una dimensión política real, ¿no es Sí, cierto? fue el vocero, ¿no? Era el vocero ideal Pero- en el momento ideal. Pero no era él no forma parte de esa historia, llega No. muy tarde a esa historia. Llega tardísimo, ¿Ah? llega tarde, se deslumbra, pero claramente tiene la capacidad de una esponja, ¿no? Entonces lee mucho, adquiere algún tipo de información y con eso, bueno, hace estos discursos que a veces son un poco confusos. Tiene carisma, como se dice de los líderes, un carisma Sí, fuerte. sí. Hay una sintonía social que él logró y que otros referentes públicos no. Mira cómo parte tu libro. Buenos Aires, septiembre del 2024. El hombre de cabello blanco y bigotes es un imán. No registra las miradas ajenas. Alto, de pie en medio del lobby, solo presta atención a su teléfono celular. Durante casi 40 años, este argentino ha sido clave para el funcionamiento de una organización cuya mención, en particular fuera del mundillo liberal, despierta suspicacias. Atlas Network. Así parte el libro y Sí. este hombre es Alejandro Chafuen, un personaje muy importante en tu investigación. Dinos Sí. quién es y por qué a través de él, digamos, fuiste haciendo este viaje, esta investigación. Alejandro Chafuen es uno de estos ex jóvenes, porque ahora es un señor grande, que a los 17 años golpeó la puerta de una fundación porque estaba buscando más lecturas, más libros. Él venía de una familia tradicional de la zona norte bonaerense. Perdón, había estudiado en un colegio en St. Andrews, que es un colegio más bien de élite, ¿no? Muy alejado de ideas populistas en general y tal, y así todo para él. Su recuerdo es que estaba lleno de socialistas y él se sentía incómodo. Entonces, cuando encuentra algunas lecturas, sigue el hilito hasta el lugar donde salían esas lecturas y ahí encuentra un mundo de activistas. Se forma, empieza a como esta cadena de transmisión, ¿no? Con los mayores, gente que venía de la militancia antiperonista de los años 50. Toda esta escena transcurre en los 70, entre antes y el comienzo de la dictadura militar. Entonces, en esos diálogos él descubre que hay mucho más y se da cuenta de que él quiere hacer mucho más. Se recibe de economista, después se doctora y en un momento se casa con una norteamericana porque él había ido a hacer un posgrado a una universidad donde enseñaba un referente libertario muy importante y muy poco conocido, Hans Sennholz, un alemán, en Grove City College, en Pensilvania, en la tierra Amish, ¿no? Un lugar muy pequeño donde yo estuve, fui a ver, y es el lugar que hoy día tiene los papeles privados de Mises, por ejemplo, preserva ese archivo. Del gran economista de los padres Ludwig fundadores, von Mises. Ludwig Claro, von Mises, ¿no? exacto. Y él entonces va a Estados Unidos para instalarse, radicarse allá y buscando trabajo da con
va a visitar a Friedman. Friedman es muy amable pero no le da pelota. Todo esto porque forman parte de una misma sociedad, la Montpellerin, un espacio de economistas. Y después va a ver a Anthony Fisher, que es el señor que había creado el primer think tank británico. En los 50 es el lugar donde se formó Margaret Thatcher, finalmente. Que de hecho, Margaret Thatcher, cuando asume como primera ministra, le responde a Hayek un telegrama de felicitaciones y le dice: muchas gracias por todas tus enseñanzas, voy a ponerlas en práctica en este gobierno. Digamos, ese nivel de importancia tenía Fisher, el señor que estaba en Estados Unidos recibiendo a Chafuen. Fisher en Estados Unidos acababa de fundar Atlas Network con la idea de replicar un centro de estudios, un think tank más o menos pequeño, lo que había hecho en Gran Bretaña. Y Chafuen, que era joven y brioso y tenía ganas de hacer cosas, se ofrece a trabajar con él. No había mucho dinero, no le importó, se quiso quedar y dijo: pero lo que hay que hacer es tomar Latinoamérica, crear pequeñas fundaciones, pequeños centros de estudios, ayudar a que eso suceda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos un poco de dinero, porque tampoco es mucho el fondo inicial. Después sí, pegan un gran salto con un gran donante que es Lilly Endowment. Bueno, y así empieza. Algo que era muy pequeño, como esa oficinita de Atlas Network en San Francisco, se convierte en una red global que une hoy, conecta a afiliados en todo el mundo. Comparten programas, comparten experiencias, seminarios, capacitaciones, eventos y eventualmente fondos para realizar todo eso. Bueno, recuerda un poco la organización como de los antiguos partidos de izquierda, del antiguo marxismo, digamos, que también se organizaba así, de las universidades, los libros, cómo nace Lenin, si uno empieza a indagar. O sea, es impresionante el trabajo que hicieron, sistemático, y hasta que vino la eclosión con Milei y con otros en Latinoamérica. Ahora, este mundo libertario se cruza con el mundo liberal clásico, porque también en Argentina hay unos liberales, por decirlo así, clásicos, pero distintos, los conservadores, los liberales, los libertarios. Ahí se arma algo que de repente cuesta dilucidar. ¿Cómo lo mapeas tú eso? Bueno, hay muchas identidades, ¿no? Desde afuera el liberalismo parece un bloque homogéneo, así como me ha pasado con entrevistados del mundo liberal libertario o liberal clásico, que desde afuera ven el progresismo como un mundo homogéneo. Sí, claro. Y cuando vos decís, me estaban contando, me acuerdo mucho de un entrevistado que me contaba una interna, una pelea entre una facción y otra, y entonces fulano dijo y pasó tal cosa y se rompió tal organización. Digo, bueno, en el mundo de los derechos humanos pasó lo mismo, y se quedó asombrado. Nunca se le había ocurrido. Digo, sí, pasó esto. Bueno, hay ahí como, es la organización humana finalmente, ¿no? Claro. Entonces, es súper diverso, y hay son identidades que en algún punto también son mutantes. Los liberales libertarios suelen ser la minoría, ¿no? La escuela austríaca no es lo preponderante en el mundo liberal. No. Siempre fueron vistos como excéntricos y tratados como tales, pero siempre se les hizo un lugar, de todos modos, ¿no? Cuando Hayek visitó, por ejemplo, Chile en la época de Pinochet y visitó Argentina también. Y en ese momento, cuando él visitó Argentina, estaba Videla, el presidente Videla, dictador, y también lo visitó, ¿no? Y lo que digo es, a Hayek y a otros referentes liberales libertarios que visitaron Argentina durante gobiernos no democráticos, los llevaron a Argentina los referentes locales, que tenían contactos con el poder político o con referentes liberales que estaban más en la onda política, en el ejercicio político, y aún así, aunque no estaban en la gestión, los que sí le hicieron, digamos, la onda, dale, vení, traelo, lo presentamos al presidente, se conocen. Tenían esos nexos, esas conexiones, y los espacios los sabían aprovechar. Oye, ahora, lo que llama la atención es que si uno es liberal, pues. El liberal está a favor del aborto, está a favor de la liberalización de la marihuana, de las libertades. En ese punto se topa con una parte del progresismo, ¿no es cierto? Claro. Pero aquí este liberalismo, este libertarismo, que es una forma de liberalismo, de repente, como no sé si muta o agrega la agenda conservadora. Y pasamos de la economía a la batalla cultural por ciertos valores. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se dio? ¿Fue siempre así o no? No fue siempre así. Y esa es la gran pelea en el mundo liberal en este momento, ¿no? El ascenso de los sectores conservadores que están terminando de copar la parada, digamos, están ganando el espacio. Y de hecho, esta definición de liberal a la que vos hacías referencia recién, la que creen, se puede ser liberal en lo económico y también en la cuestión de los derechos. Desde el libertarismo son denominados liberprogres y es con desprecio. Claro. ¿No? Aquí les dicen derechita cobarde. Bueno, allá también es una expresión importada de España. Es importada de España, ya. Sí. Claro, Vox con el PP. Exacto, ya. sí. Ya, la derechita cobarde. Ok.
Y, a ver, de este viaje que tú hiciste, digamos, ¿qué es lo que te queda como reflexión de lo que, no sé si lo hablamos parece antes del programa, esta ceguera del mundo progresista de no ver el monstruo que aparece hasta que ya lo tiene al lado y lo devora, ¿no es cierto? ¿Qué te dice a ti esa ceguera, digamos, esa incapacidad de ver, de entender o de darse cuenta que ese adversario que parecía tan menor lo ningunean, como decimos aquí en Chile, usando la expresión de Gabriela Mistral, y de repente resulta ser el que te derrota, ¿no es cierto? El que te da una derrota y que es una derrota no menor. O sea, si Milei le va bien, entre comillas, es una derrota de largo aliento que tiene aunque le dimensiones. vaya mal, Milei ya ganó. Sí. Milei va a terminar su presidencia. Sí. Por supuesto que va a cumplir con su mandato, digamos, nadie está ahí con ánimo golpista. Pero ya ganó. Y todo lo que vino después, con ese ya ganó, es irreversible en algún sentido. Claro, ganó un tienes toda la espacio razón. para un sector que antes no estaba considerado en el panorama político. ¿Cuál es el mea culpa que debería hacerse el progresismo sobre esto? Que es lo mismo que pasó un poco en Estados Unidos con la élite demócrata y con la élite progresista frente a la irrupción de Trump. ¿Qué te Para enseña mí, a ti? tiene que ver con esto que vos decías recién de no lo vieron, ¿no? Y sin embargo eso estaba ahí. Era un mundo menor, si querés. Perfecto, porque el liberalismo es amplio y aún dentro del liberalismo eran, bueno, los chicos desobedientes, los que hacen tal cosa, pero estaban. Los liberales sí los conocían, ¿no? Y los progresismos no miraron eso. Hay como un afán por decir, bueno, no hay que hacerles el juego, como que si vos mirás o hablás de eso, le haces el juego a un, comillas, adversario y no te suma a vos. Y para mí eso es un error, porque entonces no sabés lo que está pasando. No te digo que todo tenga que ser colaborativo, porque la lucha política tiene otras reglas, perfecto. Pero no tenés que desconocer el mundo alrededor. Es más, tenés que estudiarlo, leer a tu adversario, conocer lo que piensa. Claro, tenés que poder conversar, sentarte en una mesa y conversar. Yo vengo del mundo del progresismo, claramente, digo, he estado en la campaña por el derecho al aborto en Argentina, fui una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos, he cubierto estos temas para un diario súper progresista. Página 12, el mítico Página 12. Trabajé 25 años, ya no, pero trabajé ahí 25 años. Digo, vengo de ahí, hice los libros que hice y me presenté a cada uno de mis entrevistados con esto, ¿no? A mis espaldas. Hice esto, trabajé acá, quiero saber esto, no entiendo lo que está pasando y vi que ustedes hace 70 años que están trabajando. ¿Me contás? Y bueno, y nos sentábamos y hablamos. Es un buen ejercicio ese de ir a conocer al adversario, ¿no es cierto? No despreciar. Es que para mí yo no lo planteo como adversario, porque creo que en algún punto, está bien, tenemos ideas distintas y a veces diametralmente opuestas. No sé, Chafuen es alguien del Opus Dei, es alguien profundamente conservador, tiene ideas, pero son de otro planeta para mí. Y sin embargo, yo puedo hablar con él como alguien con el que comparto. Bueno, él vive en Estados Unidos, pero si estuviera viviendo en Argentina, va y viene todo el tiempo. Bueno, compartimos país y yo no puedo tratar como adversario a alguien con quien comparto el lugar donde vivo. No piensa lo mismo, pero tenemos que compartirlo. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. De acuerdo, ¿no? Pero es que claro, eso hoy día es más difícil por el tema de las redes sociales, etcétera, de la tribalización, etcétera. Pero también hay una desconexión del progresismo con los dolores de su propio pueblo. Es decir, Trump conectó con los dolores de la América profunda y los demócratas no vieron esos dolores. Exacto. Ahí también, ¿no? Alguien el otro día me decía y me pareció genial. ¿Cómo puede ser que un millonario, alguien que vive entre lujos y el auto y el avión y su mega casa y no pisa la vereda, sea quien mejor represente al pueblo trabajador? Bueno, ese es un fallo de la política tradicional, que dejó de interlocutar con sus representados. Es lo que explica que el antiguo votante que votaba por el Partido Comunista en Francia, en ciertas ciudades, vota hoy día por el Frente Nacional. Exacto. Sí. En los últimos minutos, pues queda mucho por conversar, es un libro muy interesante. Además, lo que me gusta de tu opción periodística es que tú no emites tanto juicio, sino que vas prácticamente no emites juicio, te escribes. Sí. Es una opción, ¿no? Sí, es deliberado. Sí, a mí no me interesa bajar línea, digamos, claro. Porque creo que mi trabajo es la información. Producir información, saber qué dato es relevante, ir a un archivo, enloquecer horas en un archivo para sacar un papelito y decir, claro, este papelito dialoga con esta entrevista y con este lugar que tuve que ir a recorrer, porque si no, no se podía explicar lo que pasaba. Entonces, armar todo eso en una narrativa coherente que haga sentido, que reponga contexto, que dé información socialmente relevante,
y que el lector lo lea y forme su propia opinión. Bueno, ese es el verdadero periodismo investigativo que es tan importante en la democracia como decíamos al comienzo. No puedo dejar de preguntarte por Axel Kaiser, intelectual influencer, dices tú por ahí, ¿no? De él, Sí. que en Chile tiene una tribuna y también ha ido ganando un espacio, hay una fundación, hay libros, etcétera. A ver, la figura de Kaiser tiene, tiene una influencia sobre Milei mucho más grande que la que yo pensaba. Tiene un ascendente muy importante. Bien ¿viste? impresionante lo de Sí. Axel Kaiser. ¿Cómo lo Sí. ves tú a ese personaje? ¿Qué Bueno, sabes tú de tu investigación? Yo lo he conocido a Kaiser en el transcurso de esta investigación, digamos, he tenido ¿Has ocasión conversado de con estar... él y todo? Sí. Un par de veces lo he visto ya. Y Kaiser está mucho en Argentina. Axel, ¿no? Los otros no sé bien cómo es su ruta, pero Axel Kaiser va y viene con mucha frecuencia y aun cuando sigue con su Fundación para el Progreso aquí, en Argentina es parte muy importante de una fundación que se llama Fundación Faro, que se supone que es de sociedad civil, pero está muy cercana al presidente. El presidente Milei ha cerrado cada una de las 3 galas de recaudación con un discurso, por ejemplo. Ese nivel de importancia. Milei busca mucho sustento ideológico en las... Viste que Axel Kaiser publica con mucha frecuencia libros, Sí, ¿no? Cuando sí. publicó Parásitos Mentales, yo tuve ocasión de estar en una reunión pequeña en la que él presentaba este libro y era como los fundamentos, ¿no? Explicaba cada capítulo, qué había leído, qué había escrito, etcétera. Y un mes después Milei estaba repitiendo palabra por palabra eso. Era una reunión muy pequeña de gente muy relevante. Entonces, ahí hay un link entre leads. Oye, y por último, Soledad, cuando uno va a investigar al, entre comillas, adversario, al que está en el otro pensamiento, uno se arriesga, ¿no es cierto? A ver, ¿algo te hizo resonancia de este pensamiento liberal libertario? ¿Algo? ¿Una idea o algo que pudieras llegar a entender? Que decía, sí, no es una locura, no es un delirio. Porque... No en ese sentido, pero sí en la cuestión de las sensibilidades. A mí me interesan mucho las trayectorias personales y cómo, digamos, cómo construís tu acervo cultural, político, las cosas que lees, las experiencias que tenés que dialogan en vos, que te atraviesa a lo largo de la vida. Y yo pude repensar o darme cuenta de aristas que nunca había pensado sobre, por ejemplo, los efectos de la violencia política, del impacto de la violencia política todavía hoy en la política argentina, por lo pronto, ¿no? Por experiencias que me contaron algunos de mis entrevistados y cómo eso derivó en su pensamiento político. ¿En qué sentido la violencia política en La ello? guerrilla. Ah, el fenómeno, el trauma de la guerrilla probablemente, ¿no? Bueno, el trauma fue más bien para mí la represión Sí, clandestina, evidente. ¿no? Pero la acción Para de la ellos. guerrilla y después de la dictadura, etcétera. Bueno, y a mí me pareció muy interesante escuchar otras experiencias, porque además yo no iba a juzgar, no iba a debatir, no iba a decir, ¿cómo vas a decir eso? De ninguna manera haría eso como un entrevistado. Le preguntaba más. Entonces, por ejemplo, uno me contó que un señor que era el médico de las mujeres de su familia era el padre de una persona que había puesto una bomba en la casa de un policía. Fue un caso muy conocido allá en Argentina. De hecho, la hija de esa familia vive en Chile. Hace poco vi una entrevista de ella por eso. Y él me contó eso y me decía... Y después de que pasó eso, ese señor, decía, este médico iba a casar con mi papá, era alguien muy cercano a mi familia. Yo a la chica que puso la bomba la conocía, era amiga, tenía mi edad. Cuando pasó eso, yo me quedé pensando en quién puedo confiar, en quién no puedo confiar, con quién hablo, a quién le cuento algo. Y esa experiencia él lo llevó a extremar algunas cosas, ¿no? Y otros contactos nuevos. Y eso es importante. Yo no lo había pensado así porque no había tenido ocasión de hablar con alguien que me lo contara de esa manera tan franca. Y es importante. Muy interesante. Muchas gracias, Soledad, autora de Los Dueños de la Libertad, editado por Debate, en que descubrimos que esta Argentina libertaria actual en realidad fue pensada hace bastantes décadas atrás. No es algo que apareció solamente ahora. Sí. Fue un gusto haber conversado contigo en este jardín. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín con una conversación, espero, tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.